Hoy voy a hablarles acerca de todo lo que Cristo ganó para ti en la cruz. Los beneficios de la muerte de Jesús en la cruz no solamente son para los cristianos, son para toda la humanidad. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue simplemente un acto de dolor o tragedia, sino el punto culminante de un plan divino trazado desde antes de la creación del mundo. En ese madero, el Hijo de Dios entregó su vida por amor, derramando su sangre para reconciliar a toda la humanidad con el Padre Celestial. Lejos de ser este un evento aislado en la historia, la cruz representa el acto más poderoso de redención, donde el cielo tocó la tierra y la gracia venció al pecado. Pero ¿qué significa realmente el sacrificio para nosotros hoy? ¿Cuáles son los beneficios que brotan de la cruz para aquel que cree en él? ¿Acaso solo tiene que ver con los cristianos o tiene que ver con toda la humanidad? El entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para toda la humanidad, le da lugar a todas las personas, de cualquier condición, donde se encuentren, de cualquier lengua, de cualquier lugar del mundo, tienen la oportunidad de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siendo que el sacrificio de nuestro Señor Jesús involucra a toda la humanidad, necesitamos saber por qué. Así que de eso voy a hablarles hoy. Número 1. El sacrificio del Señor Jesucristo tiene que ver con toda la humanidad porque la Biblia dice que todos hemos pecado. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir yo no he pecado. Yo no soy tan pecador como los demás. No hay nadie, absolutamente nadie, cualquiera sea la razón de su vida o de su existencia, de su vida pasada, presente o las futuras generaciones que vendrán, que puedan decir que no han pecado. El Señor señala a todos los hombres como pecadores. Y cuando la gente lo entiende, entonces debe saber que si han pecado, necesitan perdón. Y cuando la Biblia señala a la humanidad entera como pecadores, no está diciéndoles lo que hacen o lo que practican. No es esa clase de pecado lo que nos hace a todos pecadores, porque entonces sí encontraríamos que unos han pecado más y otros han pecado menos. Pero el pecado que Dios señala a la humanidad es el pecado que tuvieron o hicieron nuestros primeros padres. La Biblia dice que Adán y Eva pecaron y por tanto ese pecado fue pasado a todos los hombres. En el libro de Romanos, el capítulo 3, los versículos 22 y 23, tiene Dios que decirnos algo al respecto. Así que vamos a usar nuestra Biblia y vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios así: la justicia de Dios es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Literalmente las Escrituras dicen, todos pecaron, están destituidos o alejados o separados de la gloria de Dios. Es decir, no hay ningún tipo de comunión con Dios de parte de las personas que aún siguen en estado de pecado. ¿Cómo redimir esto? ¿Cómo salir de este problema, si podemos llamarle así? De poder tener comunión con Dios, de poder ser parte de la gloria de Dios, porque mientras las personas no acepten el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que celebramos en la Pascua, no están cerca de Dios, están destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios. Es lo que dice la Escritura. Por eso es que hay muchas personas
que pueden tener muchos deseos de agradar a Dios, pero hay algo que los separa. Y la Biblia dice es el pecado. Y nuevamente tengo que aquí hacer un paréntesis. No son las prácticas. Las prácticas son los frutos del pecado. Las cosas que se hacen malas son las ramas del pecado. Hay una raíz, y esa raíz es la que el Señor quiere tratar. Por eso es que encontramos personas que dicen, pero yo no hago cosas malas. Yo soy una buena persona. Yo no soy borracho, yo no soy drogadicto, yo no soy ladrón, yo no soy corrupto, etcétera, etcétera. Cualquiera de las cosas que se puedan nombrar como pecado. Pero Dios no está señalando esas prácticas. Cuando Dios dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Dios está diciendo, hay algo que te ata al pecado, y es lo que hicieron Adán y Eva en el comienzo de la humanidad. Ellos pecaron, y ese pecado fue pasado a todos los hombres. Por eso la Biblia dice, todos han pecado. Cuando nosotros los creyentes en Cristo Jesús lo hemos entendido, hemos cortado con eso por medio de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. En estos días lo recordamos. De hecho, miles de creyentes se reúnen este Viernes Santo en las iglesias para recordar este acto. Y eso está muy bien. Pero ¿cuántas de esas millones de personas tienen entendimiento correcto de que lo que el Señor Jesucristo hizo fue para cortar ese pecado que hace que estén destituidos de la gloria de Dios? El simple hecho de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador y su sacrificio en la cruz, corta con la condición de estar destituidos de Dios, de estar apartados de Dios. Y eso es lo que hemos entendido nosotros, y por eso estamos aquí. Hemos entendido que necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No es suficiente creer en Dios. Tenemos que aceptar que el sacrificio del Señor Jesús fue suficiente, y por eso nosotros tenemos perdón de este pecado. En Romanos, el capítulo 5, versículo 12, lo dice textualmente la palabra de Dios, para entenderlo un poquito mejor. ¿Por qué Dios dice que todos hemos pecado? Porque hay personas que todavía hasta el día de hoy preguntan y dicen, pero yo no soy malo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12. Léalo conmigo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es la razón por la cual morimos. Todos morimos. Porque el pecado, muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Adán y Eva fueron creados para ser eternos en esta tierra. Pero como ellos pecaron, entró la muerte. Entonces el pecado entró a todos los hombres, y por eso todos los hombres mueren. Esto es lo interesante de entender de por qué el Señor señala que todos hemos pecado. Toda la humanidad entera ha pecado. No hay nadie que se salve de la muerte. La gente trata de prolongar su vida. De hecho, hay personas que hacen muchas prácticas tratando de prolongar los años de vida en esta tierra. Quieren ser eternos. La gente está buscando el elixir de la eternidad. ¿Cómo vivir más tiempo? ¿Cómo ser eternos? Sin embargo, todos terminamos en lo mismo, muriendo. No nos gusta hablar de la muerte,
Pero cada día que pasa nos acercamos más a la muerte. Y por eso la obra del Señor Jesucristo trata el asunto de la muerte también. Porque Dios nos va a decir, si Cristo venció a la muerte, ustedes, si creen en Cristo, también vencerán a la muerte. El domingo, si usted viene, voy a hablar acerca de la resurrección. ¿Vamos a resucitar nosotros, los que hemos creído en Cristo? ¿Qué piensa usted? ¿Seremos levantados de entre los muertos? No que dice usted o fulano o sutano o mengano, sino que dice la palabra de Dios. ¿Vamos a resucitar? De eso vamos a hablar el próximo domingo. La única diferencia es que el servicio será a las 6 de la mañana. Usted tiene que levantarse más temprano porque en un día el Señor vendrá a levantarlo. Sea que está vivo o que esté en la tumba, el Señor lo levantará. Número 2. El sacrificio de Cristo es para toda la humanidad, pues todos tienen la oportunidad de obtener perdón por medio de Cristo Jesús. Si ya Dios nos señala, todos han pecado, entonces Dios también nos dice, esperen mis hijos, no se pongan tristes, porque así como todos han pecado, todos pueden tener perdón. Desde la persona más importante de esta tierra hasta la persona que quizás consideremos menos importante, todos, dice las Escrituras, pueden obtener perdón por medio de Cristo Jesús. Lo interesante de esto es que nosotros no obtenemos perdón por medio de un hombre, sino por medio de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario precisamente para eso, para tener perdón por nuestros pecados. Alguien nos dice por allí, confiesa tus pecados a un hombre para que seas perdonado. La Biblia me dice que yo tengo que confesarlos a Dios, porque eres el único que puede perdonar mis pecados. Finalmente es contra Él, contra quien pecamos. Miles de años antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, el profeta Isaías escribió acerca de lo que acontecería con nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías hay 6 de las profecías acerca de lo que iba a ocurrir con nuestro Señor Jesucristo. Que nacería de una virgen, que entraría a Jerusalén montado en un burro. Pero una de las profecías más exactas de lo que acontecería con el Señor Jesucristo está registrado en el libro de Isaías, el capítulo 55. Quizás usted lo leyó en alguna oportunidad. Pero déjeme leerle solamente el versículo 5. Usted lo puede leer en casa, el capítulo 55 del libro de Isaías. Pero déjeme leerles el versículo 5. Por favor, dice la palabra del Señor así. A ver si esto no tiene nada que ver con el Señor Jesús. Dice la Biblia, mas Él, hablando del Señor Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras versiones dice, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Se ha tratado a lo largo de la historia de representar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de diversas formas. Una de las películas más escalofriantes y que de hecho en algunos lugares fue vetada por la crudeza de sus escenas sangrientas con respecto al Señor Jesús fue la que produjo Mel Gibson. Y que se describió como algo
totalmente fuera del sentido, por lo sangriento de lo que se muestra allí. Pero quizás sea lo más cercano a lo que se describe en el libro de Isaías y de lo que realmente aconteció con nuestro Señor Jesús. No fueron simples bofetadas, no fueron unos cuantos latigazos, no fue una mala actitud que tuvieron con el Señor Jesús. Realmente se cumplió lo que Isaías dijo respecto a lo que acontecería con el Señor Jesús. Miles de personas lloran con esas escenas, se lamentan. Y esta película ha logrado que millones de personas puedan ver lo que realmente pasó con el Señor Jesús. Y miles de esas personas han entendido que lo que el Señor Jesús sufrió en esa cruz fue realmente cruel. Pero aquí Isaías lo describe: molido por nuestros pecados. Molido. ¿Sabe lo que implica la palabra moler? Literalmente significa dejar fuera de forma, deformar, triturar, aplastar. Y todo eso ocurrió con nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros lo entendemos, no dudamos en servir al Señor, en vivir para Él, en caminar con Él y predicarlo a Él. Porque entendemos que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo estuvo más allá de nuestro entendimiento natural. Este versículo de la Biblia dice: y por sus llagas fuimos curados o fuimos sanados. No solamente se está hablando de la sanidad física de una enfermedad, porque a veces lo tomamos así: por tu llaga, hermano, tú has sido sanado. Declara que eres sano, declara que estás curado. Y nosotros pensamos que es esa clase de sanidad, de que el cuerpo enfermo necesita sanidad. Pero la palabra que se usa aquí para curado o sanado va mucho más allá que simplemente recibir algo que sane mi cuerpo físico. Va un poco más allá. ¿Por qué? Porque el ser humano no solamente es cuerpo. El ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Por eso somos semejantes a Dios. Somos espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Somos un espíritu primero. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, necesita sanidad. Y esa sanidad viene cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La sanidad del ser humano es completa. Por eso es que cuando la persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, su espíritu, su alma y su cuerpo son afectados, son curados, son sanados. Y entonces el Señor comienza con cada uno de nosotros un proceso maravilloso de restauración. Es como una casa que de pronto ha sido descuidada, no ha sido bien mantenida y necesita ser restaurada. Entonces Dios comienza un proceso de restauración en nosotros. Comienza a restaurar mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Por eso es que no se sorprenda cuando usted venga al Señor Jesucristo y de pronto todo su entero ser comienza un proceso de restauración que luego la gente no puede reconocer. ¿Qué pasó contigo? Estás más guapo. Eras enojón y ahora eres feliz. Peleabas con todo el mundo y ahora eres pacífico. Tenías una cara de piedra y ahora tienes una cara bonita. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió?
Y usted puede decir, por sus llagas he sido curado. Por eso es que los cristianos necesitan trabajar en todo su entero ser. Yo no entiendo, y probablemente me muera sin entender, cómo es que hay cristianos que, teniendo a Cristo, andan enojados. Y yo no lo logro entender, cómo es que teniendo a Cristo no disfrutan sus días. No logro entender. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que algo hizo el Señor Jesús por nosotros, no solo salvar nuestra alma, sino también afectar nuestro cuerpo a tal grado que ahora disfrutamos nuestros días en esta tierra. Podemos ser alegres, felices, contentos y saber que el Dios soberano sostiene nuestras vidas. ¿Cómo es el rostro de una persona cuando ha tenido una pelea con alguien, con otra persona, y se van a reconciliar y se piden perdón? ¿Cómo es? Vamos a hablar solamente de parejas aquí, esposos. Cuando se han peleado, se han tirado las ollas, en las cucharas y los cucharones, y también los pañales, cuando son nuestros hijos pequeños, y luego de conversar se piden perdón, se perdonan. ¿Cómo es su rostro? ¿Usted creería que su esposo le ha perdonado si sigue así adusto y enojado, así con su rostro de piedra? Usted le diría, ¿me perdonaste o no? Claro que sí, pero cambia tu cara. Igual su esposa, mire, le perdonó y usted llega y pum, le tira la comida. Come ahí, si quieres. ¿Usted sentiría que le ha perdonado? No. ¿Cuál es la muestra más hermosa de que se han perdonado? Alegría. Cambio, su rostro cambia. Entonces uno se da cuenta, sí, ha habido perdón. Ahora bien, déjeme decirle algo. ¿Cómo es su rostro ahora de saber que Dios le ha perdonado? ¿Cómo? O sea, usted viene a la iglesia a adorar a quien le ha perdonado. ¿Usted cantaría así? Discúlpeme, yo sé canciones viejas, yo soy de la vieja guardia, a pesar de que parezco que tengo 30, de verdad tengo 35. Usted vendría a quien le ha perdonado para cantarle, el gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo de... Dios está preocupado, dice, ¿este se siente perdonado o está estreñido? No sé si me entiende, pero el hecho de haber experimentado el perdón llena de gozo nuestro corazón, llena de alegría nuestra alma, nuestra casa cambia, nuestro lugar de trabajo cambia, nuestra actitud en la iglesia cambia, nuestra relación con nuestros padres o con nuestros hermanos o con nuestra familia, todo cambia. Nuestros vecinos nos ven más contentos, nuestros vecinos nos ven saludándolos, nuestros vecinos nos ven que algo ha pasado y esa gente puede decir, ese señor, esa señora, de verdad Dios le ha perdonado. No sé si está entendiendo esto. ¿Por qué la Biblia dice aquí, por su llaga fuimos nosotros curados? Porque su forma de vivir ha sido transformada, ha sido curada. Hablemos de su alma. Su alma son sus emociones, su vida emocional. ¿Cómo está su vida emocional? ¿Cómo está? ¿Todavía es depresivo?
¿Se entristece fácilmente? ¿Deja que la tristeza se adentre a su corazón? ¿O usted ha llegado ya al entendimiento de saber que usted puede estar un momento triste, pero no toda su vida triste? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, toda la vida del que ha aceptado el perdón de Dios es transformada, es cambiada. Toda su vida, absolutamente todo. Si usted es una persona que presta algún tipo de servicio para las personas, su servicio ahora es mejor. ¿Por qué causa? Porque el Señor ha venido y le ha perdonado sus pecados, y como Dios le ha perdonado sus pecados, usted ahora está ligero, usted ahora está libre, usted ahora está feliz, usted ahora está contento y presta un mejor servicio. ¡Aleluya! ¡Amén! Eso es así. Colosenses el capítulo 1, versículo 12 al 14. Colosenses 1:12. La última parte del versículo 11 dice con gozo. Yo lo leo desde ahí, con gozo. Por eso es que les digo que el Señor espera que usted tenga gozo. Con gozo, dando gracias al Padre. Dice el versículo 12, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sabe? Usted y yo, sin Cristo Jesús, estamos viviendo en tinieblas. Y vivir en tinieblas no es solamente vivir en oscuridad. Significa que el reino de las tinieblas tiene potestad sobre nosotros. El enemigo hace lo que se le da la gana con nosotros. Pero cuando nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Escúcheme, por favor. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, y el Dios soberano trata con el pecado que lo destituye de la gloria de Dios, ¿significa que nunca más va a volver a pecar? No. Ya usted se habrá dado cuenta que a pesar de que el Señor le ha perdonado sus pecados, usted todavía vuelve a pecar. Estaríamos destituidos nuevamente. Por eso es que la Biblia dice aquí, por su sangre hemos obtenido la remisión de nuestros pecados. Esa palabra remisión significa que Dios ya ha muerto por ti, por tus pecados futuros. ¿Y eso significa entonces que tengo que volver a pecar? No. Pero como eres humano, eres una persona falible, vas a fallar y vas a necesitar el perdón de Dios. Y Dios ya previó todo esto y dijo, si vuelves a pecar, te voy a perdonar. Ok, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántas veces han pecado contra usted?
desde que son sus hijos. ¿Cuántas veces han fallado? ¿Cuántas veces le han faltado el respeto? ¿Cuántas veces han pecado contra usted? ¿Cuántas? Hasta ya se olvidó. ¿Ustedes creen que volverán a fallarle después? Ok, les pregunto, ¿les ha perdonado? ¿Les volvería a perdonar? A menos que usted sea desalmado. A menos que usted no entienda la paternidad o lo que es ser una madre, usted diría, si vuelves a hacerlo, no te perdono. O lo que es peor, le diría esto, si vuelves a fallar, ya no vas a ser mi hijo. ¿Usted diría eso? Ok, ¿y qué le hace pensar? ¿Qué le hace pensar que usted es mejor que Dios? ¿Qué le hace pensar que usted es bueno y Dios es malo? Escúcheme, si nosotros, dice la Biblia, si nosotros, siendo humanos, perdonamos a los que nos ofenden, cuánto más nuestro Padre Celestial no solo les perdonará, sino que les dará el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia. Y no nos está diciendo, bueno, vayan a pecar y luego vengan a pedirme perdón. No. ¿Sabe por qué? Porque nosotros cuando experimentamos el perdón de Dios, nosotros decimos, Dios mío, no te voy a fallar. Es como un hijo agradecido a su padre, que sabe que le falló y hará todo lo necesario para no volver a fallar. Nosotros como hijos de Dios, hacemos todos nuestros esfuerzos para no fallarle a nuestro Padre Celestial. Toda la humanidad necesita saber que el perdón de Dios siempre está disponible para las personas. Si usted se encuentra fuera de la casa de Dios, y quiero dirigirme a las personas que por alguna razón dejaron la gracia de Dios, dejaron de asistir a alguna iglesia a donde congregaban, porque probablemente no les quisieron perdonar sus pecados, porque usted falló a alguien, porque usted le falló a alguna persona, porque usted falló en algún lugar y no le quieren perdonar. No se preocupe, si las personas no le perdonan, Dios sí le perdona. Y Él está abierto sus brazos para usted. Dios no es como las personas. Dios es mucho mejor que las personas. Si las personas no perdonan, Dios sí perdona. Y quiero decirte en el nombre de Jesús que si tú ahora le dices, Señor Jesucristo, perdona mis pecados, Él perdona todas tus ofensas. Porque ese es nuestro Padre Celestial, porque a ese Dios servimos, Dios lleno de misericordia, Dios lleno de bondad. Nunca se aleje de la casa de Dios, menos del Señor, cuando usted haya fallado. Es lo que quiere hacer el enemigo, hacernos sentir la peor persona del mundo. Es lo que quiere hacer el enemigo, que te alejes de la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? Acuérdate de esto, mi hermano. Cuando has fallado, refúgiate en Dios. Acércate más a Dios. Cae de rodillas delante del Señor, porque Él nunca te desechará. Él siempre te recibirá con los brazos abiertos y te dirá, hijo mío, bienvenido a casa, bienvenido, te estuve esperando, todo el tiempo te estuve esperando. Por eso es que Dios es más allá de nuestra comprensión. Su amor no es entendido fácilmente y su perdón tampoco. ¿Cómo es posible que Dios perdone una y otra vez? Nosotros podemos darle ideas a Dios y decirle, oh Dios, si yo fuera tú, no lo perdonara a esa persona. Qué bueno que Dios no es como tú, porque Dios en su misericordia siempre está dispuesto a perdonarnos. No estés vagando de un lugar a otro
Dios es nuestro refugio seguro. Dios es nuestro mejor lugar para quedarnos. Cuanto más sientas que no puedes dejar algún pecado, más quédate en Dios. Porque con la ayuda de Dios lo superarás, te lo aseguro. Llegará un momento que Dios te tomará con todo su poder y no volverás a la práctica de pecado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es más abundante y más grande que cualquier otra cosa. El amor del Señor siempre es más abundante. ¿A alguien le está hablando Dios, aquí o fuera de aquí, que ha pensado, que ha pecado tanto, que ya no merece estar en una iglesia, ni ir a adorar a Dios en la iglesia? En el nombre de Jesús, esa es una mentira del diablo. No importa cuánto hayas pecado, si vienes a la casa de Dios, los hermanos, la familia de Dios te recibirá. Si vas a la iglesia, la gente se alegrará. Si regresas a la casa de Dios, haremos gozo contigo, porque la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que se quedaron ahí en la casa. Hay más gozo en el cielo por una persona que reconoce que necesita la ayuda del Dios soberano. ¡Aleluya! Por eso la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y que es tanto amor el que tiene por ti, hombre o mujer que me estás escuchando. Es tanto el amor que Dios tiene por ti, que es capaz de dejar las 99 e ir a buscar la que se perdió, e ir a buscar la que está allá, perdida. Ese eres tú. El Señor te está buscando y hoy te está diciendo: ven a mi casa, ven a mi familia, mis brazos están abiertos, yo te amo, nunca te he dejado de amar y te seguiré amando y te seguiré exigiendo hasta donde vayas, porque yo di mi vida por ti, dice el Señor. ¡Aleluya! Además de que Dios te ofrece perdón, además de que Dios te hace parte de su familia como hijo, todavía hay algo más grande que eso. Que Dios me perdone es maravilloso. Que Dios me haya perdonado es bonito, pero ¿sabe qué? Hay algo más bonito que eso. ¿Sabe qué es? Que Dios te ha dado vida eterna. Con cada creyente, con cada hombre o mujer que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, con todo hombre o mujer que aceptará a Jesucristo como su Señor y Salvador en las generaciones futuras, Dios poblará el cielo. Porque fuimos creados para la eternidad, y la eternidad es el mayor y más grande regalo para el ser humano. Somos eternos. Pero usted decide si esa eternidad la va a pasar al lado de Dios o lejos de Dios. Como el perdón de Dios es para toda la humanidad, la eternidad de Dios es también para toda la humanidad. Sea que usted crea en lo que dice la Biblia o no, usted pasará la eternidad en algún lado. Escúcheme por favor, nadie se escapará de la muerte como nadie se escapará de la eternidad. Todos somos eternos. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, pasando por todas las generaciones a lo largo de la historia, todos somos eternos. La única diferencia es dónde pasaremos nuestra eternidad. Cuando una persona fallece, es muy fácil decir, partió con el Señor. ¿Ves? Lo escuchamos en los cultos, los escuchamos en los reponsos, los escuchamos en las misas. Ya está con el Señor.
Pero siempre hay una pregunta que se deben hacer las personas. ¿Qué garantiza que está con el Señor? ¿Qué? Solo por decirlo no es suficiente. La única garantía, y por eso la Biblia dice en el libro de Efesios que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. La única garantía de que nosotros viviremos al lado del Señor es haber aceptado el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. No hay más. No piense que todos los caminos conducen a Dios. No es cierto. Usted tiene que saberlo. Todas las religiones conducen a Dios. Jesús no vino a fundar una religión. Él no fundó una religión cristiana, o una religión evangélica, o una religión católica, o una religión mormona, o una religión cualquiera sea su nombre. El Señor Jesucristo no vino a decirle a la gente, sigan a esta religión, porque ese es el camino. El Señor Jesucristo vino para decirnos a todos los hombres, yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy la verdad. Yo soy el camino estrecho. La vida del ser humano depende del Señor Jesús, no de una religión. Por eso es que todos los hombres deberían aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, decirle a Jesús que les perdone sus pecados y que su sangre es suficiente para poder estar al lado de Dios en su eternidad. Dejemos que la Biblia nos hable. Hechos el capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Todo el mundo tiene que entenderlo. Todo el mundo tiene que aceptarlo. No hay salvación fuera de nuestro Señor Jesucristo. La salvación del alma y la eternidad de los hombres es de entera exclusividad de Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Si usted rechaza a Jesús, está rechazando el perdón de sus pecados, está rechazando su salvación y está rechazando la vida eterna con Dios. Quiero enfatizar esto, porque he escuchado a personas decir, a mí no me interesa la eternidad. Yo no quiero pasar la eternidad cantando aleluya, dicen algunos. Y yo siempre les digo esto, no tienes una opción si eres eterno o no eres eterno, ya eres eterno. Lo único que tienes que hacer aquí es decidir si esa eternidad la pasas al lado de Dios o lejos de Dios. Eso sí tienes que decidirlo. Pero tú no decides si eres eterno o no eres eterno. Ya eres eterno. Lo único que vino a hacer el Señor Jesucristo es a decirte, mira, como tú eres eterno, yo vengo para decirte, pasa la eternidad conmigo. Y para que eso ocurra, necesitas aceptar el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario y que lo recordamos todos los años en Semana Santa. Yo vine a hacer ese sacrificio para que tú pases tu eternidad conmigo. ¿Qué necesito hacer? Aceptar que Jesús es el único medio de salvación para estar en la eternidad.
No es una iglesia, no es un profeta, no es un pastor, no es una religión, es el Señor Jesucristo. Y todos estos años, hasta que venga Cristo, tenemos que decirle a la gente: sálvense. Hay un medio de salvación, es nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículo 16, el texto de la Biblia, según algunos, más conocido de todo el mundo, lo tiene que afirmar. Escúchelo por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús habló más de la vida eterna que cualquier otro en la historia de la Biblia. Ningún otro hombre, profeta de Dios, habló de la eternidad más que el Señor Jesucristo. Jesús habló de la vida eterna, no como un hecho histórico o futuro, sino como un hecho que acontece ahora. Mire otro pasaje de la Biblia, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, ha tenido. ¿Qué dice? Tiene. El que cree en el Hijo tiene. Ok, déjeme decirles de alguna forma, desde que usted nació es eterno. Pero cuando aceptó creer en el Señor Jesucristo, ahora usted ha decidido tener esa eternidad al lado de Dios. Todo ser humano nació para tener eternidad. Todo ser humano nació para tener eternidad. Pero cuando cree en el Hijo de Dios, cuando cree que su sacrificio en la cruz del Calvario fue para el perdón de sus pecados, entonces ahora tiene vida eterna al lado de Dios. Usted tiene vida eterna en el Señor. Usted tiene vida eterna. No tendrá vida eterna. Usted tiene vida eterna. Por eso es que el día que a usted lo lleven a un cementerio, solo están llevando su cuerpo, porque su alma y su espíritu ya están en la eternidad. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Jesús! El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Déjeme decirle la segunda parte. Pero el que desobedece, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él o permanece en él. Por eso les digo que usted escoge en esta tierra. Si usted no decide en esta tierra, nadie decidirá por usted. Nadie. Las personas no pueden pedir para que usted se salve. Yo no puedo ir a alguien que rece por usted para que se salve. Es una mentira. No es cierto. Usted necesita escucharlo. Nadie puede rezar por usted para que se salve. Nadie puede rezar por usted para que salga del purgatorio al cielo. Es una mentira. El purgatorio no existe. No hay nada en la Biblia que nos diga que exista algo como ese lugar. Lo que la Biblia me dice es que yo en esta tierra, mientras viva aquí,
Tengo que creer y recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. ¡Aleluya! Y entonces tengo vida eterna. Si no obedezco, la ira de Dios está sobre mí. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y pastor, ¿por qué no me han enseñado esto? No tengo idea. Pero mi pregunta sería, ¿y por qué tú no has investigado? ¿Por qué no te preguntas tú si lo que te piden hacer es verdad o no? Lo que pasa es que las personas creen todo lo que les dicen. Les dicen que hay un purgatorio y lo dan por hecho. Y hay algo más que el Señor Jesús dijo aquí sobre la vida eterna. El Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas, ¿qué hacen? ¿La voz de quién? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. ¡Aleluya! Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Quién les da vida eterna? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para tener vida eterna. Hay perdón en Dios, pero hay vida eterna también en el Señor. Y dice la Biblia, no perecerán jamás. Usted no muere eternamente, usted vive eternamente. La gente puede decir, este hombre murió eternamente. No, esperen, escúcheme un ratito, yo no voy a morir eternamente, vivo eternamente. Ni siquiera viviré eternamente, vivo eternamente. Es lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque nadie los arrebatará de mi mano. Juan el capítulo 6, versículos 36 al 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que lo resucite en el día final. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? El Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículos 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Usted es eterno. ¿Está listo para la eternidad? Lloramos por alguien que se va de entre nosotros, porque es un sentimiento normal, de amor, de amistad, de compañerismo. Pero la verdad es que quien parte de esta tierra, decía el apóstol Pablo, está muchísimo mejor que nosotros. Toda la humanidad es invitada por Dios a aceptar y recibir la obra de Cristo. El sacrificio del Señor en la cruz no solo marcó un antes
y un después en la historia de la humanidad, sino también en la vida de cada persona que decide creer en Él. A través de su entrega, recibimos perdón de pecados, sanidad interior, paz, adopción como hijos de Dios y, lo más importante, la promesa de la vida eterna. Todo lo que el corazón anhela de cualquier ser humano, de cualquier parte de la tierra, es amor verdadero, propósito, restauración y esperanza. Y todo ello fue provisto por Jesús en la cruz. Hoy, gracias a ese sacrificio, no caminamos solos, sino que vivimos con la certeza de que ese sacrificio de nuestro Salvador nos da esperanza, nos da vida, nos da gozo. Y contamos con la compañía de Dios todos los días de nuestra vida. Que como hijos de Dios, nunca dejemos de asombrarnos por tan gran amor de nuestro Señor. Que vivamos con gratitud cada día, conscientes de que todo fue pagado y ahora somos libres, salvos y amados por Dios por la eternidad. Por eso la Biblia dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Así que mi amigo, mi hermano, de cualquier parte del mundo, usted que está aquí presente o que nos está escuchando allá en cualquier lugar del mundo, si aún no has recibido a Jesús, este es el regalo de gracia. Hoy es el día. Jesús te ama, Jesús te espera con los brazos abiertos. Él desea darte nueva vida. Solo tienes que creer, abrir tu corazón y decir: Señor Jesús, entra en mí. Perdóname y transfórmame. Confío en ti como mi Salvador. Esa sencilla oración puede hacer la diferencia entre el cielo y la condenación. Jesús te ama. Te amó desde que naciste, desde que tus padres te recibieron en un hospital o en tu casa, desde que tus padres te abrazaron y eras una ternura de bebé. El Señor Jesús estuvo presente desde la concepción en tu vientre. El gran David decía: Señor, tú viste mis huesos en el vientre de mi madre. Y desde entonces el Señor Jesús está a tu lado. Ahora que lo has recibido, acompañándote. Pero si no lo has recibido, diciéndote una vez más: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.